Pasaron 20 siglos desde que el mundo afirmó haber tenido una manifestación visible de Dios. 20 siglos. Más de 730.000 días en los que el hombre no tuvo noticias de una próxima aparición. Solamente el lejano pensamiento de esta advertencia. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Absorbidos por las múltiples vivencias de su vida terrenal y ajenos totalmente a la verdad de Dios, los antediluvianos vivieron los días de Noé sin percatarse jamás que en la loca e inaudita empresa de la construcción de un arca, la sabiduría y el propósito de Dios se manifestaba en medio de ellos. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. El 9 de febrero del 2006, Mariah Blake, una periodista de Miami, Florida, publica en la portada del Miami New Times una noticia que conmovería los cimientos de la Tierra y que, en segundos, afectaría a millones de personas mundialmente. Él regresó. Su nombre es José Luis de Jesús Miranda. José Luis de Jesús Miranda. His name is José Luis de Jesús Miranda. Es José de Jesús. José Luis de Jesús Miranda. ¿Le suena esta cara? Es José Luis de Jesús Miranda, el líder del grupo Creciendo en Gracia. Creciendo en Gracia. Pronto los medios de comunicación masiva dirigirían su interés a indagar acerca de un hombre, José Luis de Jesús Miranda, de quien se decía era la segunda llegada de Cristo. Esperando encontrar un ermitaño junto a un modesto grupo de fanáticos vistiendo anticuados atuendos sectarios, fueron sorprendidos al descubrir que José Luis de Jesús Miranda gobierna un movimiento mundial. Pero, ¿quién es José Luis de Jesús Miranda? Vamos a buscar a Colosenses capítulo 1, que tiene ahí algo bien lindo de lo visible y lo invisible. Dice, Él es 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Oye, y el primero de esa creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Las que están ¿dónde? ¿Y dónde? Uno es la tierra, otro es ¿qué? El cielo. El 17 de diciembre del año de 1973 aconteció el evento más impactante en la vida de José Luis y sería la manifestación del fenómeno más esperado en el mundo entero. Su hijo, siendo apenas un niño de 5 años, bajó hasta el despacho de José Luis con una extraña afirmación: «Papi, esta noche viene el Señor». Luego aconteció algo que jamás olvidaría. ¿Saben lo que es eso? Que de momento se te aparezcan dos ángeles robustos así, mira ahí, y repugnantes, porque no eran nada amigables. Ay, no podía mirar mucho para los lados, era mantener la vista ahí. Y yo estaba como medio asustado, ¿no? Pero a la misma vez intrigado qué era lo que me iba a pasar. Y entonces de momento suena como un trompetazo. Porque sonará la trompeta, Dios Padre. Oye, y de momento viene uno de ellos. El de la derecha me dice: ahí viene el Rey de Reyes y Señor de Señores a ungirte para el ministerio. Y entonces de momento, cuando yo veo esa figura que viene así resplandeciente, de la estatura mía, así, ropa resplandeciente, y entonces de momento cuando viene así, y de momento viene, se acerca y se sigue acercando así, y no tenía rostro. Pero era de la misma estatura mía, me hizo así, se me acomodó y desde ahí yo comienzo a hablar
en mi mente, ¿no? Él me decía, tú estás muerto al pecado, tú no puedes ser hallado en pecado, por causa de que cuando Cristo murió en la cruz, Él te colocó muerto al pecado. Antes estabas muerto en pecado, ahora estás muerto al pecado. Y entonces todo era con el pecado, que yo había muerto al pecado, que yo era impecable, que no se me puede hallar más en pecado. Que Cristo con una sola ofrenda me hizo perfecto para siempre. Y ahí se concentró la primera etapa del ministerio Creciendo en Gracia, que fue enseñar esas verdades a las personas. Yo al principio no me atrevía ni a explicarlo. Y van a decir que estoy loco, olvídate. Está difícil. Si yo llego a explicar lo que yo pasé en esa habitación, eso fue tremendo. Porque era difícil. Porque yo me entregué a ese ideal y yo lo vi como una perla de gran precio. Y no lo cambié por nada. A pesar de que su mensaje está claramente basado en la Biblia, parecía que ninguno antes que él había visto lo que ahora José Luis veía. Yo traté, dentro de la organización que yo trabajaba, que en aquel entonces eran los Bautistas del Sur, y yo hablaba con humildad. Yo no hablaba jactanciosamente, mira, honestamente, yo estaba muy inquieto con estas verdades que usted piensa. Y entonces, cuando me contestaban, no, vamos a leer, por favor, dame el tiempo. Sí, te lo voy a dar, está bien. Digo que pues mira, léelo. Dice que estamos muertos al pecado. ¿Qué significa eso? Bueno, no, sí, cuando Cristo murió, la iglesia quedó muerta al pecado. Entonces quiere decir que no peca. No, peca. Pero si está muerto, o sea, de momento está viva. Entonces somos impecables. O sea, a nosotros no se nos puede hallar en pecado, porque Colosenses dice que el cuerpo pecaminoso carnal fue echado fuera en la circuncisión de Cristo. Quiere decir que lo que pecaba en ti fue echado fuera. Y entonces, para corroborar eso, dice que ahora estamos muertos a la ley. ¿Ves? Si estás muerto a la ley y el fin de la ley es Cristo, Cristo le pone fin a la ley. Entonces, ¿qué ley va a decir que tú eres un pecador? La razón que eso impactó, porque eso es lo que se ha descuidado por 2000 años. De hecho, cuando en Lucas dice, hallará el Señor fe en la tierra cuando regrese, no pudo hallar fe, lo que halló fue apostasía, porque no creyeron en la parte más importante de lo que vino a hacer Jesús de Nazaret, que fue quitar el pecado de la tierra en un día. Vamos a remontarnos al punto central de este tema. ¿Qué es o fue el pecado? Porque pecador significa transgresor de la ley de Dios. Pero como Él te perdonó, ya tú no eres transgresor de la ley de Dios. Transgresor te pones cuando la palabra dice que tú eres un bendecido y tú dices Dios te bendiga. Ahí está. Hay transgresión del nuevo pacto. Una suposición lógica sería que la noticia de que Dios no ve en pecado a la gente traería gran consuelo y alegría, dado que la mayor parte de los sermones, oraciones y peticiones en la religión se centra en suplicar perdón de pecados. No hay pecado. ¿No es eso lo que todos querían? Yo diría que los creyentes que asistían se alegraban, pero los líderes no. Porque los líderes veían peligro, sus vientres, yo diría el dinero, lo que pueden perder después que me eduqué, después que hice, después que... Yo diría que es más eso, temor a perder lo que ya han edificado. Una reacción paradójica, pero cierta. La opinión popular tiende a rechazar la opción de que la muerte de Jesús de Nazaret fue suficiente para quitar el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. ¿Qué significan esas palabras? ¿Y qué tiene que ver un cordero en este asunto? Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho, de 1 año, y lo sacrificará, lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre del cordero y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que hayan de comer. Y aquella noche comerán carne asada al fuego,
y panes sin levadura, con hierbas amargas, lo comerán. Por medio de dicho sacrificio, se cree que Dios otorga perdón de los pecados de la comunidad. Es la Pascua del Señor. Pero, ¿por qué Juan el Bautista llama a Jesús de Nazaret el Cordero de Dios? ¿Significa eso que Juan ya sabía que la muerte de Jesús no fue un error que debe lamentar la humanidad, sino más bien el propósito básico de su encarnación judía? Y fíjate que por primera vez, cuando ellos oyeron a Pablo en Antioquía, dice que por primera vez llamaron a Pablo cristiano. ¿Por qué a Pablo y a ninguno de los apóstoles llamaron cristiano? Porque ellos eran judaizantes, ellos lo que hacían era predicando a Jesucristo como si Cristo no hubiera hecho nada en la cruz, que es lo que presenta todavía la Iglesia Católica. Cuando ellos celebran una misa, lo que te están diciendo es, Cristo no hizo nada, tenemos que seguir, que hay pecado. Cuando te llevan a un confesionario, ¿qué te están diciendo? Tenemos que seguir, hay pecado todavía en la tierra. Por lo tanto, ellos pisotean la sangre de Jesucristo en cada misa los domingos y los evangélicos en cada llamado al altar y sus continuos sacrificios. ¿Fue suficiente la inmolación del Cordero de Dios para quitar el pecado? ¿O siguió el pecado vigente después de su muerte? De otra manera, lo hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, ves que esto es ahora, no es antes, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Buenas noticias para los judíos, porque, después de todo, pecado es un término judío aplicable solo a los que están sometidos a la ley judía. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Cómo es entonces que el resto de gente no judía llegó a identificarse con el concepto de pecado? Dijo a los apóstoles, por camino de gentiles no lleven estos consejos que yo les doy, porque esto es antes de yo morir, son válidos, pero después que yo vaya a la cruz es inválido. Entonces Dios tenía un evangelio especial para todos nosotros los gentiles, que era el que predicó Pablo. Ese fue el comienzo del impactante alcance masivo que Creciendo en Gracia tiene y que día a día parece aumentar por medio de la tecnología, persona a persona, medios de comunicación y cualquier otra manera que la imaginación manifieste para anunciar hasta los confines de la tierra su noticia. ¿Por qué en la misa del domingo no le dicen a los feligreses, mire, nuestro Cristo, el Cristo este que está aquí, este Cristo que está aquí, le puso fin a la ley, y al quitar la ley, el pecado quedó muerto? ¡No hay pecado! ¡No hay pecado! Estamos hablando ya de la recompensa de ser cristiano, que es la transformación de nuestro cuerpo. Cristo fue primicia cuando murió y resucitó. Ese es el ejemplo de que si sucedió en Jesús de Nazaret, va a suceder en todos nosotros. Cuando esto corrupto se vista de incorrupción, cuando esto mortal se vista de inmortalidad, porque el Evangelio de Pablo trajo a luz la vida y la inmortalidad. Por lo tanto, esa es la promesa que estamos esperando entre no muy lejano. Tiempo de reforma, tiempo de heredar, tiempo de transformación. Este mundo pronto va a sufrir un cambio. Mis años no acabarán. Viene la transformación.